Hola a todo el mundo y bienvenidos a Blockchain con Sabor. En este vídeo voy a lanzar una reflexión sobre toda la información respecto a blockchain. Y es que cuando uno se pregunta qué es blockchain y empieza a buscar por internet, se puede encontrar con un montón de información al respecto y darse cuenta de tres cosas. La primera, que no hay una definición estándar de lo que es blockchain. La segunda, que parece que blockchain va a revolucionar todas las industrias. Y la tercera, que si quiero saber qué es blockchain, ¿por qué me están hablando de Bitcoin? Vamos punto por punto. En primer lugar, no hay una definición exacta de lo que es blockchain, porque no es una tecnología madura y está evolucionando a gran velocidad. Por tanto, y aunque parezca irónico, no hay un consenso a la hora de definir qué es blockchain. No hay unos estándares o categorías a las que uno pueda hacer referencia para explicar blockchain. Lo que pasa es que hay personas muy influentes en esta tecnología, ya sean predicadores, líderes de proyectos, empresarios, estudiosos del tema, que en base a sus ideales para con esta tecnología dan sus puntos de vista en trabajos, artículos, conferencias, donde pueden hablar de distintos tipos de blockchains, como por ejemplo cuando hablamos de blockchains públicas, de blockchains privadas, también se habla de blockchains híbridas. Todas estas clasificaciones no están formalizadas, no hay una organización o una institución que diga blockchain es esto y hay estos tipos de categorías. Hay fundaciones respectivas a cada proyecto y pueden ser más o menos usadas, pero eso no significa que sean las oficiales, entre comillas. Además, todos estos predicadores o líderes de proyectos muchas veces no tienen la misma opinión y es muy habitual ver cómo se sueltan pullitas entre ellos en Twitter, en conferencias, por ejemplo el de Bitcoin Cash y el de Ethereum, Vitalik Buterin. Para poneros un ejemplo, conozco gente que es maximalista del Bitcoin, que opina que la única blockchain que debería de existir es la del Bitcoin, como por ejemplo solo existe un internet, una World Wide Web, pues solo debería existir una red que es la de Bitcoin. Y todas las aplicaciones deberían construirse sobre el protocolo Bitcoin. Y otros creen que blockchain no solo es Bitcoin, sino que esta tecnología tiene muchas otras aplicaciones aparte de Bitcoin, que no tienen por qué tener criptomonedas, entre otras cosas. De hecho, recientemente me he leído este libro, que es uno de los mejores libros sobre el tema que me he leído hasta ahora, que es del doctor en economía, a ver si lo digo bien, Saifedean Ammous, ¿vale? Este libro no menciona, estoy casi 100% seguro que no menciona ni una vez blockchain. Todo el rato hace referencia a Bitcoin con B mayúscula cuando habla de tecnología y Bitcoin con B minúscula cuando hace referencia a la moneda. Es un libro que vale mucho la pena leer, da una perspectiva más allá de lo que es la tecnología y cómo podría impactar Bitcoin en nuestra sociedad. Y repito, este señor es un maximalista del Bitcoin. Os dejo el link en la descripción. Punto número 2. Es muy habitual leer noticias de tal empresa está utilizando blockchain para mejorar tal cosa, o tal otra empresa está utilizando blockchain para mejorar tal otra cosa. Y claro, alguien que no está muy metido en el tema o que solo sabe por encima cómo funciona Bitcoin, se puede confundir y hacerse preguntas en plan, ¿quién será los mineros? Si todo el mundo podrá ver esa información, si me interesa a mí como negocio que todo el mundo vea las transacciones que yo hago. Debido a la gran variedad de explicaciones que podemos encontrar por internet, nos podemos encontrar con frases del tipo una red pública para todo el mundo, sin intermediarios, todo el mundo puede acceder. Lo que pasa es que si nos quedamos en esas definiciones y no vamos más allá para informarnos más, lo que ocurrirá es que andaremos perdidos cada vez que alguien nos explique que quiere utilizar blockchain para el proyecto que sea. Por ejemplo, muchos de estos proyectos no solamente utilizan blockchain, sino que va ligado con otras tecnologías como podría ser inteligencia artificial, Internet de las cosas. Utilizan blockchain como tecnología fundacional, como base que va a permitir, junto con otras tecnologías, poder mejorar ese caso de uso para el que están trabajando. Y pasando al punto número 3, lo más normal es que nos acaben hablando de Alice
y de Bob, que nos hablen de cómo funciona una transferencia en Bitcoin, que hay unos mineros que mantienen la red utilizando términos que son nuevos para la mayoría y que lejos de hacerlo entendible son incluso más confusos y nos podemos quedar con la idea que el funcionamiento de Bitcoin es el funcionamiento de blockchain. La verdad es que Bitcoin y blockchain tienen un aura de misterio que comentaremos en próximos vídeos, pero para ir al grano y que quede claro, Satoshi Nakamoto, que fue quien creó Bitcoin, lo creó. A finales de 2008 publicó el proyecto y a principios de 2009 inició la red. Pues bien, Satoshi Nakamoto crea Bitcoin y otros se dan cuenta de que la forma que tiene de funcionar Bitcoin puede utilizarse o podría utilizarse para otros casos. Y esa forma que tiene de funcionar Bitcoin fue llamada a posteriori blockchain. Lo que pasa es que esos otros casos donde se utiliza blockchain no necesariamente hacen la misma función que Bitcoin. De hecho, como he comentado hace unos minutos, los maximalistas del Bitcoin no llaman ni blockchain a esta tecnología, sino que la llaman Bitcoin con B mayúscula. Un dato de interés, y es que en sus comienzos, Bitcoin se utilizaba como un método de pago en actividades ilegales, entre otras cosas. Un ejemplo era la web online Silk Road, Ruta de la Seda, que era un auténtico mercado libre que permitía a los usuarios vender y comprar cualquier cosa que quisieran por internet, como por ejemplo drogas ilegales. Entonces es por esta mala imagen que las personas que vieron el potencial de la tecnología que estaba utilizando Bitcoin, en lugar de llamarla Bitcoin, con B mayúscula como hacen los maximalistas del Bitcoin, hicieron referencia a cómo están organizados sus datos y llamaron a esta tecnología blockchain, cadena de bloques, porque la información está almacenada en bloques. Y de este modo alejar a los nuevos proyectos basados en esta tecnología del mal marketing que tenía Bitcoin. Para que os hagáis una idea, Bitcoin sería como el primer ser vivo a partir del cual han ido evolucionando otras especies o proyectos con características distintas. Por eso creo que explicar blockchain utilizando el ejemplo de Bitcoin está bien, siempre que quede claro que no todas las blockchains van a funcionar igual que Bitcoin ni tendrán las mismas propiedades. Por lo que si alguien os explica que blockchain tiene propiedades como la descentralización, el anonimato, la transparencia, la inmutabilidad, que es incensurable, pensad que cada blockchain es distinta y que todas esas propiedades que os están contando las podrá tener o no dependiendo de la plataforma blockchain de la que estemos hablando. Porque como ya he dicho, se suelen contar las propiedades de la blockchain de Bitcoin como si fueran las propiedades de blockchain en general. Y si no es así, quizá la audiencia o la persona que está recibiendo la información quizá por falta de contexto lo puede malinterpretar. Pero tened claro que puede haber grados de descentralización. Por ejemplo, Bitcoin no es una red descentralizada, sino que es una red distribuida. Todos los nodos son iguales. Y tiene alrededor de unos 7.000 en su red. Ethereum, que es otra plataforma, tiene alrededor de 25.000 nodos. Pero en cambio, otras blockchains más orientadas a las empresas grandes, que se han podido crear, pues por ejemplo, para un consorcio, igual no llegan ni a los 15 nodos. Y encima, todos esos nodos están en el cloud de un Amazon, de Microsoft o de quien quiera que sea. Por lo que en ese caso, lo que se consigue con Bitcoin o Ethereum, que es tener la información repartida por todos los nodos, se pierde cuando hay pocos nodos. Y encima, si están en el mismo cloud, si son varios participantes, pero cada participante, en lugar de tenerlo hospedado en su propio servidor, utiliza un servicio cloud y se da la casualidad de que ese servicio cloud todo el mundo utiliza el mismo, digamos el de Amazon, estamos haciendo que una de las propiedades que nos ofrecen estas redes distribuidas no las hagamos distribuidas, sino que las hagamos concentradas en un único punto de fallo. Es decir, si fallasen los servidores de Amazon, esta red en cuestión con todos los servidores en el cloud quedaría bastante perjudicada. También pueden haber blockchains no anónimas, otras donde la información no sea accesible a todo el mundo e incluso censurables si se trata de una blockchain muy poco descentralizada, como es el caso de los consorcios, donde un gobierno podría identificar fácilmente quiénes son los participantes de esa red. Así que para dar una respuesta a la pregunta ¿qué es blockchain?, yo te diría que blockchain, como definición más inclusiva y genérica, es un tipo de base de datos que se estructura de forma diferente a las bases de datos tradicionales.
que entraría dentro de la familia de las bases de datos distribuidas, en inglés Distributed Ledger Technology, donde la información se guarda en bloques ordenados de forma cronológica en una red de ordenadores, también conocidos como nodos, y que estos bloques están unidos criptográficamente y que solo existe una única copia válida en el sistema, y punto. Esta es la definición más generalista que se me ocurre para englobar a la mayoría de proyectos relacionados con blockchain. Y si has leído algo sobre el tema, te habrás dado cuenta que no he mencionado dos aspectos claves que todo el mundo menciona, que son la confianza y la desintermediación. Pues no los he mencionado porque, a pesar de que estas dos propiedades son el buque insignia de las blockchains llamadas como públicas, como por ejemplo Bitcoin y Ethereum, porque todos los participantes confían en que la información que hay en el sistema es la correcta y que todos están de acuerdo en utilizar un protocolo programado en el sistema que asegura eso y por tanto hace que la figura de un intermediario sea inútil, porque los participantes ya confían en el sistema en sí, resulta que lograr estas dos características cuando estamos hablando de elementos digitales como por ejemplo los bitcoins, es mucho más fácil que lograrlo cuando la información que contiene la blockchain es relativa a elementos no virtuales, sino físicos. Os pongo un ejemplo con el caso de los smart contracts, los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es una lógica programada sobre una blockchain que se ejecuta cuando se dan ciertas condiciones. Es una pieza de código, un script. Por ejemplo, si hemos programado que el 21 de junio de 2019 a las 7 de la tarde se haga una transferencia de Ethers, que es la moneda de Ethereum, de mi cuenta a la tuya, el mismo sistema va a coger los Ethers y va a ejecutar el contrato. No necesitamos un intermediario que nos asegure que esa transferencia se va a realizar, porque los Ethers, esta criptomoneda, al ser un elemento digital, la misma plataforma puede ejecutar y puede ordenar la transferencia de propiedad. Pero ¿qué pasa cuando lo que se está intercambiando no es un bien digital, sino un bien físico? Imaginad que en lugar de transferir Ethers, lo que acordamos es que ese día a tal hora tú me transfieres a mí la propiedad de tu casa. El smart contract se va a ejecutar. En la blockchain aparecerá que la casa es mía, pero en el mundo real, si a ti no te da la gana dejar la casa, la blockchain no va a venir a picarte a la puerta y a echarte. En la mayoría de estos casos, cuando tratamos con bienes físicos, necesitamos un intermediario que ejecute lo acordado en la blockchain, como puede ser un estado o una empresa. Algunos pensaréis, bueno, se pueden poner cerraduras inteligentes que estén conectadas con la blockchain y al ocurrir el cambio de propiedad, que el antiguo propietario ya no pueda entrar. Sí, se puede. De hecho, hay empresas que se están dedicando a esto. Pero también se puede cambiar la cerradura o tirar la puerta abajo. En esos casos, blockchain es ideal para ayudar a resolver disputas. Por ejemplo, un juez podría ver en la historia de la blockchain que ese contrato estaba allí, que se dieron las circunstancias y que por eso el cambio de propiedad debe ocurrir. Pero el brazo ejecutor en este ejemplo va a ser el juez y no la blockchain. Es por este motivo que la definición que os he dado antes es la más genérica e inclusiva que se me ocurre. Y a partir de esas propiedades, lo que nos ofrece blockchain como tecnología fundacional, como base, es poder pensar en conseguir ideales como la descentralización del poder, el uso de contratos inteligentes para automatizar reglas de negocio, por ejemplo, entre empresas o dentro de una misma empresa, combinarlo con otras tecnologías como el Internet de las Cosas o inteligencia artificial, crear empresas con unos estatutos ya programados para que se gobiernen solas, como sería el caso de las DAO, organizaciones autónomas que funcionan por sí solas. Y por si no os habéis aún dado cuenta, me gustaría hacer hincapié que esta tecnología va más allá de lo que a simple vista podrían ser las ciencias formales, como las matemáticas, la criptografía, ciencias de la computación. Y es que, dependiendo de las propiedades de la blockchain que estemos hablando, las ciencias sociales como la política o la economía, e incluso el derecho, tendrán una gran importancia en el desarrollo de la plataforma. Y es que cada vez es más evidente el nexo de unión entre áreas del conocimiento que parecían estar desconectadas hace unos años, y que están destinadas a mezclarse. El caso más claro es el del derecho y la programación, por ejemplo en el caso de los smart contracts, donde abogados y programadores están destinados a entenderse por el bien de todos. No vaya a ser que el smart contract no haga lo que tiene que hacer y sea una smart cagada. Con esto, me gustaría también hacer hincapié que un smart contract no es un contrato legal programado. Podría serlo. Un smart contract es una lógica cualquiera. Si A, entonces B. De ahí
a toda lógica que se pueda programar. Desde contratos entre particulares, contratos comerciales de empresas, o un smart contract, por ejemplo, podría tener programado que si aumenta la temperatura, aumente la producción de helado, por ejemplo, en la fábrica. Y bueno, este es el final del vídeo. Obviamente lo que he comentado es una reflexión personal que os invito a participar de ella o a compartir vuestras inquietudes en los comentarios. Si os ha gustado o os ha parecido interesante el vídeo, por favor dadle al like y suscribiros para estar al día de todo el contenido que vaya publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.